No murieron rezando, murieron gritando, sangrando y solos. Los 12 hombres que caminaron con Jesús no terminaron sus días rodeados de flores o aplausos. Fueron perseguidos como criminales, ejecutados como traidores y olvidados por la historia oficial durante siglos. Y lo más perturbador, lo sabían. Sabían lo que les esperaba y aún así dijeron, sí, hoy, cuando muchos ven la fe como una fórmula para obtener bendiciones, sus vidas nos gritan una verdad incómoda. El cristianismo nació del dolor, no del confort. Vivimos en una época donde se adora la comodidad espiritual, pero los fundadores de esta fe no recibieron prosperidad. Recibieron látigos, cruces y espadas. ¿Fanatismo? Algunos dirán eso. ¿Fe verdadera? Basta con ver cómo enfrentaron el martirio. Ellos no predicaban lo que no estaban dispuestos a vivir, ni morir por ello. Y esa coherencia brutal es la que sacude corazones incluso hoy. Este no es un relato decorativo, es una sacudida, porque detrás de cada nombre, Pedro, Tomás, Juan, Bartolomé, hay un testimonio que arde. Vamos a recorrer sus últimos días, sus misiones, sus muertes. Pero más allá del drama, vamos a desenterrar el fuego. Ese fuego que los empujó a ir más allá del miedo, del dolor y del ego. En este viaje descubrirás quién fue crucificado, boca abajo, quién murió rezando desde la cruz durante días, quién fue hervido, y quién se quitó la vida por no soportar su traición. Pero también vas a descubrir algo más inquietante, que todos ellos murieron, convencidos de que su sangre no sería el final, sino el inicio. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué su legado no fue una religión, sino una revolución espiritual, una que no pide que vivas perfecto, pero sí que vivas con propósito. Y quizá, solo quizá, esta historia no se trata solo de ellos. Tal vez hoy se trata de ti. La historia de los 12 apóstoles no es simplemente un relato antiguo, es una sacudida al alma. Imagínate dejarlo todo, tu familia, tu trabajo, tu zona de confort, para seguir a un hombre que prometía un reino invisible. No era una aventura, era una entrega total. Y lo que vino después de la cruz no fue gloria inmediata, sino silencio, persecución y sangre. Caminaron junto a Jesús, sí, pero cada paso los acercaba a un final más brutal que el anterior. No eran superhombres, ni iluminados desde la cuna, eran personas como tú y como yo, pescadores, recaudadores de impuestos, trabajadores comunes. Lo que los hizo extraordinarios fue su decisión de seguir a Jesús cuando el mundo gritaba que no valía la pena. Y eso, amigo, cambia el significado de lo que entendemos como fe. Porque la fe de ellos no cabía en discursos bonitos, era una fe que dolía y que transformaba. Hoy muchos relacionan la fe con milagros rápidos, bendiciones financieras o soluciones mágicas. Pero la fe de aquellos hombres era otra historia. Era una llama que ardía incluso en medio de la tortura, del exilio, de la muerte. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Esa misma fe, inquebrantable y desafiante, es la que aún puede revolucionar vidas hoy, pero no se consigue sin renuncia. ¿Te has preguntado, por qué aceptaron un destino tan crudo? No había riquezas ni fama, solo una certeza, que lo que habían visto y oído de Jesús era real, eterno, y valía más que sus propias vidas. Eso lo sostuvo cuando todo se vino abajo. Y esa misma pregunta nos persigue hoy. ¿En qué estás dispuesto a creer, aunque todo a tu alrededor diga que estás loco? Es muy fácil aplaudir mártires desde la comodidad de un sofá. Pero, ¿y si tú hubieras estado ahí? ¿Y si Jesús te hubiera dicho, sígueme? ¿Lo hubieras dejado todo? Cada uno de ellos tuvo que decidir eso a solas, enfrentando gobiernos, religiones y hasta a sus propias familias. No fue un acto de locura, fue un acto de propósito, y así comienza este viaje. No es solo una historia de muertes trágicas, sino de vidas entregadas a algo mayor. ¿Por qué?
Aunque parezca que todo terminó en dolor, lo cierto es que ese dolor encendió una llama que todavía ilumina el mundo. Y si sigues leyendo, entenderás por qué sus finales fueron, en realidad, comienzos disfrazados. Si uno mira el cristianismo, como lo conocemos hoy, con sus millones de seguidores, templos majestuosos y presencia en todo el mundo, cuesta imaginar que todo comenzó con un puñado de hombres perseguidos. Lo irónico, y poderoso, es que el cristianismo no creció a pesar de las muertes de sus líderes, sino gracias a ellas. Cada apóstol se convirtió en un testimonio viviente, y luego muerto, de que aquello en lo que creían valía más que sus propias vidas. No fueron discursos persuasivos ni campañas publicitarias lo que convirtió a miles en los primeros siglos. Fue la sangre de hombres que no retrocedieron. Cuando un verdugo alzaba el arma y veía en sus ojos calma en vez de miedo, algo cambiaba. Muchos se preguntaban, ¿qué fuerza puede hacer que alguien abrace la muerte con tanta paz? Y esa pregunta plantaba la semilla de la fe. La misión no era popular ni segura, no había garantías de éxito ni aplausos. Era ir, hablar de Jesús y enfrentar las consecuencias. Algunos lo hicieron en sinagogas, otros en mercados, y varios terminaron frente a jueces romanos. Pero ninguno se desvió. Ellos sabían que no se trataba de construir templos de piedra, sino corazones de carne. Donde quiera que iban, dejaban huellas invisibles, pero imborrables. Si hoy eres cristiano o conoces a alguien que lo es, probablemente es gracias al eco de esa misión. Porque la fe no se transmitió por obligación, sino por convicción. Imagínalo así. Cada vez que un apóstol caía, otros 10 se levantaban. Su muerte no detenía el mensaje, lo multiplicaba. Era como si su sacrificio hiciera más fuerte la causa. Hay una enseñanza poderosa ahí. Lo que realmente transforma al mundo no es lo que evitamos perder, sino lo que estamos dispuestos a entregar. Y estos hombres entregaron todo, literalmente. Su familia, su seguridad, su reputación, sus sueños, y al final, su vida. Todo por algo que la mayoría no podía ver, pero ellos no podían negar. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a entregar por lo que crees? Así es como sus muertes brutales no fueron fracasos, sino fundamentos. Cada ejecución, cada exilio, cada tortura fue un ladrillo más en los cimientos de una fe que atravesó imperios, siglos y culturas. Pero para entender cómo fue posible necesitamos conocer quiénes eran esos hombres, qué los movía, cómo vivieron y, sobre todo, cómo murieron. A veces olvidamos lo más asombroso del Evangelio. Jesús no eligió a sabios, teólogos ni líderes religiosos. Eligió a gente común. Imagina que el futuro de un movimiento espiritual que cambiaría la historia del mundo recae en pescadores, un cobrador de impuestos y un par de rebeldes. Suena absurdo, ¿no? Pero ahí está la clave. Dios usa lo ordinario para hacer lo extraordinario. No buscó títulos, buscó corazones disponibles. Pedro, por ejemplo, era impulsivo, a veces torpe, pero tenía un fuego interior innegable. Mateo era odiado por su propio pueblo por cobrar impuestos para Roma, pero Jesús vio en él un evangelista. Tomás, el escéptico, terminó llevando el mensaje hasta la India. Cada uno de ellos representaba un tipo de persona, como si Jesús quisiera demostrar que su mensaje era para todos. Los intensos, los dudosos, los despreciados, los soñadores. No había plan de carrera ni garantías. El llamado fue simple: sígueme. Y aunque no entendían, todo, lo dejaron todo. Aquí hay algo para reflexionar. ¿Qué estarías dispuesto a abandonar si una voz te dijera que fuiste elegido para algo mayor? Muchos hoy esperan señales, promesas de estabilidad, un mapa detallado. Pero Jesús ofrecía solo una cosa: propósito. Y eso fue suficiente. La transformación que vivieron fue lenta, dolorosa, profunda. Eran testigos de milagros y, al mismo tiempo, luchaban con celos, ambición y miedo. No eran perfectos, pero estaban dispuestos. Y eso bastó. Cuando entendieron el poder del mensaje que llevaban,
Ya no eran los mismos. No eran solo seguidores. Eran portadores de una llama que debía encender el mundo. La elección de Jesús no fue un error de cálculo, fue una estrategia divina. Si Él podía hacer cosas tan grandes con gente tan simple, entonces cualquiera podría ser parte. Ese mensaje aún resuena. No importa tu historia, tus fracasos, tus dudas. Si Él pudo usar a Pedro, que lo negó 3 veces, también puede usarte a ti. A veces, solo hace falta dar el primer paso. Y así comenzó la gran misión. Una misión que no prometía fama ni poder, pero sí sentido. Una misión que los llevaría a cruzar desiertos, mares y culturas. Pero eso es solo el comienzo del camino que los llevó al sacrificio más profundo que un ser humano puede hacer. La resurrección de Jesús no fue un cierre, fue una apertura radical. Cuando se presentó ante ellos, no trajo promesas de comodidad ni seguridades terrenales. Trajo una misión. Vayan por todo el mundo y anuncien esta verdad. Y lo hicieron, sin rutas claras, sin garantías, solo con una convicción ardiente que los llevó a cruzar desiertos, montañas, mares y culturas que jamás habían imaginado. Pedro terminó en Roma, el corazón del imperio. Tomás viajó hasta la India, donde todavía hoy se encuentran comunidades cristianas que lo reconocen como su fundador. Bartolomé, Simón, Andrés, cada uno tomó un rumbo diferente, impulsado por un solo propósito. No llevaban dinero ni recursos abundantes, pero tenían algo que superaba cualquier obstáculo: fe y fuego en el alma. Pero no te confundas, no fueron recibidos con abrazos. Muchos fueron golpeados, encarcelados, rechazados. Hablaban de un rey crucificado en tierras donde los reyes exigían adoración. Su mensaje no era político ni popular, era revolucionario. Imagínate hoy entrar a un país donde hablar de tu fe puede costarte la vida, y aún así, no callarte. Eso hicieron ellos, sin dudar. Algunos fueron echados a la fuerza de las ciudades, otros escaparon por los pelos. Hubo quienes fueron arrastrados ante tribunales, otros apedreados en plazas públicas. Y lo impresionante es que nunca se echaron atrás. ¿Por qué? Porque habían visto al resucitado. No seguían una idea bonita, seguían a un hombre vivo que venció a la muerte. Eso lo cambia todo. Eso lo vale todo. Y aquí viene algo curioso. Mientras más los perseguían, más se expandía el mensaje. Era como un fuego que el viento en 1900, en lugar de apagar, avivaba. Las primeras iglesias nacieron en casas humildes, en cuevas, en medio del desierto. Por ejemplo, en Antioquía, donde muchos de ellos predicaron, surgió una de las comunidades más sólidas del cristianismo primitivo. El peligro no los detenía, los impulsaba. Así, entre peligros, hambre, traiciones y milagros, estos hombres sembraron el mensaje por todo el mundo conocido. Pero para entender la profundidad de lo que enfrentaron, hay que ver de cerca lo que ocurrió con cada uno, cómo vivieron y cómo entregaron su vida por la causa. Porque ahí, en cada historia individual, está el verdadero peso de su legado. Pedro no era el más sabio, ni el más diplomático, pero era el más apasionado. Era ese tipo de persona que actúa primero y piensa después. Jesús lo conocía bien, por eso le cambió el nombre de Simón a Pedro, la roca, anticipando que sería el líder fuerte en medio del caos. Y así fue. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en una figura clave, predicando con una autoridad que no venía de estudios, sino de experiencia. Predicó en Jerusalén, en Samaria, y terminó en Roma, donde sabía que le esperaba la muerte. Y aún así, fue. ¿Quién hace eso? ¿Quién camina directo al corazón del imperio sabiendo que lo están esperando con una cruz? Pedro. Porque no se movía por miedo, sino por misión. Su liderazgo no se trataba de dominar, sino de servir hasta el final. Y el final llegó. Cruel. Según la tradición, cuando Nerón desató la persecución contra los cristianos, Pedro fue arrestado y condenado a muerte.
Pero pidió algo insólito. No quería ser crucificado como su maestro. Se sentía indigno de morir de la misma manera, así que lo crucificaron boca abajo. ¿Te imaginas el dolor físico y la fuerza espiritual que hay detrás de ese acto? Pedro no murió simplemente, se ofreció. Su vida fue un símbolo vivo de transformación, de negador impulsivo a mártir consciente. Eso habla directamente a cualquiera que alguna vez ha fallado, que se ha equivocado, que ha dudado de sí mismo. Pedro demuestra que los errores no te descalifican si permites que te transformen. Hoy, su tumba está en uno de los lugares más emblemáticos del cristianismo, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero su verdadero legado no está en mármol, sino en las palabras que escribió, en las iglesias que fundó, en los corazones que encendió. Pedro fue, literalmente, el inicio del fuego, y ese fuego sigue vivo. Pero no fue el único que terminó colgado en una cruz por lo que creía. Su hermano también eligió el camino del sacrificio, un camino distinto pero igual de profundo. Y ahí es donde entra el siguiente nombre: Andrés, el hombre que murió abrazando una cruz, en forma de X. Andrés es una figura que a menudo queda a la sombra de su hermano Pedro, pero su historia tiene un peso impresionante. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús, y de hecho, fue quien presentó a Pedro al Maestro. Su papel fue silencioso, pero estratégico. Mientras otros discutían quién era el mayor, Andrés ya estaba conectando personas con la verdad. Tenía el don de acercar almas al propósito. Después de la resurrección, Andrés no se instaló en la comodidad de Jerusalén. Se aventuró hacia regiones desconocidas, Asia Menor, la zona del Mar Negro y finalmente Grecia. Ahí fue donde su fe lo llevó al extremo. Lo arrestaron por predicar sobre Jesús en una cultura dominada por dioses y filosofías. No retrocedió. Al contrario, habló con más firmeza. Esa fue su sentencia de muerte. Le ofrecieron salvarse si dejaba de hablar de Cristo. ¿Y qué hizo Andrés? Rechazó la oferta. Lo condenaron a ser crucificado en una cruz distinta, en forma de X. Y ahí, clavado, colgado, sangrando, siguió predicando. No por unos minutos, por 2 días enteros. ¿Puedes imaginar la escena? El pueblo observando a un hombre moribundo que, en vez de maldecir, hablaba de amor, perdón y vida eterna. Esa cruz en forma de X no desapareció con el tiempo. Se transformó en símbolo. Hoy está presente en la bandera de Escocia, donde Andrés es considerado el santo patrón. Es un recordatorio visual de que hay verdades por las que vale la pena sufrir, y Andrés lo demostró con su propia piel. Literalmente. Su sacrificio fue una predicación más poderosa que cualquier sermón. Muchos hoy buscan mensajes motivacionales que les digan que todo va a estar bien. Andrés no predicó eso. Él enseñó que seguir la verdad implica dolor, pero también propósito. Que el sufrimiento no es derrota cuando se transforma en semilla. Y su vida fue eso, una semilla sembrada en tierras difíciles, que dio fruto en generaciones que jamás conoció. Pero no fue el único que enfrentó a espadas e imperios. Hubo otro que murió por orden de un rey, en medio de una ciudad sagrada. Su nombre era Santiago, y su historia tiene tanto de drama como de gloria. Santiago, también llamado Jacobo el Mayor, no era un hombre tibio. Tenía fuego en las venas. Junto a su hermano Juan, fue apodado por Jesús como hijos del trueno. Y con razón. Tenían carácter fuerte, hablaban sin filtro y defendían su fe con pasión. Cuando Jesús los llamó, estaban remendando redes con su padre. Lo dejaron todo al instante. No lo pensaron 2 veces. Ese impulso les marcó la vida, y también la muerte. Después de la resurrección, Santiago se convirtió en una figura activa y valiente en Jerusalén. No buscaba fama, pero tampoco se escondía. Predicaba abiertamente, desafiando la autoridad religiosa y política de la época. Fue uno de los primeros en poner el cuerpo por la causa. Y cuando el rey Herodes Agripa quiso ganar puntos con los
Judíos conservadores vio en Santiago el blanco perfecto. Fue arrestado y sentenciado a muerte. Su ejecución no fue secreta ni discreta. Fue pública y contundente, decapitado con espada. Así, sin juicio justo, sin posibilidad de defensa. Fue el primero entre los 12 en derramar su sangre por Cristo. Y esa sangre no cayó en vano. Fue como un grito que no se apagó, sino que retumbó en los corazones de quienes lo habían oído predicar. Según la tradición, sus discípulos trasladaron su cuerpo hasta el extremo occidental de Europa, Galicia, en España. Allí, siglos después, surgiría un santuario que cambiaría la historia espiritual de todo el continente: Santiago de Compostela. Hoy, miles de peregrinos recorren a pie el famoso Camino de Santiago, buscando respuestas, propósito y paz. Todo gracias a un apóstol que se atrevió a morir de pie. El legado de Santiago va más allá de su muerte. Representa el coraje de ser el primero, de no esperar a que otros se animen, de tomar la cruz y avanzar, cueste lo que cueste. Él no sabía que se convertiría en símbolo de fe para generaciones enteras. Solo sabía que no podía callar lo que había visto y vivido. Y eso fue suficiente. Pero la historia no termina ahí. Su hermano, el discípulo amado, también enfrentó tentativas de muerte, pero vivió para contar lo que otros solo soñaban. La historia de Juan no fue marcada por una espada, sino por un exilio. Uma visión do fim dos tempos. Juan es un caso único entre los 12. No murió decapitado, ni crucificado, ni desollado. Murió de viejo. Y eso no lo hace menos valiente, lo hace más resistente. Fue el único que estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron. Jesús lo miró y le encomendó a su madre. Ese gesto lo marcó para siempre. Juan no solo fue testigo de la gloria, también lo fue del dolor más profundo. Predicó durante décadas, y sus palabras siempre llevaban una carga de ternura y profundidad. No era un gritón, era un sabio. Por eso lo llamaban el discípulo amado. Pero el imperio no toleraba su mensaje. Fue arrestado y condenado a morir hervido en aceite. Y aquí ocurre lo extraordinario. Salió ileso. Los soldados, desconcertados, no supieron qué hacer. El milagro no fue solo sobrevivir, fue mantener la fe intacta después de eso. Como no podían matarlo, lo exiliaron en la isla de Patmos, un lugar árido y solitario. Allí, lejos de todo, tuvo una de las visiones más impactantes de la historia de la humanidad. Fue ahí donde escribió el Apocalipsis, el libro más misterioso y simbólico del Nuevo Testamento. Una obra que aún hoy divide opiniones, inspira películas y provoca debates entre teólogos, místicos y escépticos. Piensa en eso. Un anciano, solo, desterrado, recibiendo revelaciones celestiales. Mientras otros escribían cartas, él escribió profecías. Vio el fin de los tiempos, la caída de imperios, el juicio final. Y todo eso desde una cueva en una isla olvidada. Su historia prueba que incluso, cuando el mundo te aísla, Dios te encuentra. Y transforma el silencio en revelación. Cuando salió de Patmos, siguió predicando. Ya mayor, con voz temblorosa y mirada serena, se convirtió en un faro de sabiduría para las nuevas generaciones de creyentes. Su mensaje era claro. Hijitos, ámense unos a otros. No hablaba de odio, hablaba de amor. No buscaba venganza, ofrecía esperanza. Su longevidad fue su testimonio. Y mientras Juan cerraba sus días en paz, otros seguían cayendo por la espada, la cruz o el látigo. Uno de ellos fue un apóstol que llevó el Evangelio a tierras orientales y terminó, colgado de una cruz como Pedro. Su nombre era Felipe, y su historia también merece ser contada. Felipe era el tipo de apóstol que no buscaba protagonismo, pero que dejaba una marca profunda por donde pasaba. Fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús, y no dudó ni un segundo en seguirlo. De hecho, fue él quien le dijo a Natanael: hemos encontrado al Mesías. Su estilo era directo, sin rodeos.
Si sabía que algo era verdad, lo compartía. Así era Felipe, un mensajero decidido. Tras la resurrección, se dirigió a Frigia, una región hostil donde los dioses paganos dominaban la espiritualidad del pueblo. En medio de templos dedicados a deidades griegas, Felipe comenzó a hablar de un solo Dios, invisible, pero real. Las autoridades no lo veían con buenos ojos, claro, pero la gente escuchaba, porque con sus palabras venían también señales, sanaciones, liberaciones, milagros. No era un mago, era un hombre lleno de fe. Se dice que en una ocasión oró por una niña ciega y ella recuperó la vista ante toda la ciudad. Eso causó alboroto. Algunos se maravillaban, otros se enfurecían. Como suele pasar, cuando no puedes negar un milagro, intentas silenciar al que lo hizo. Así fue como Felipe fue arrestado y condenado a muerte. Su crucifixión fue cruel. Como Pedro, fue colgado cabeza abajo, pero en un terreno rocoso, bajo el sol ardiente de Anatolia. No gritó, no renegó. Según relatos, oró por sus verdugos hasta el último suspiro. La escena fue tan impactante que varios testigos se convirtieron allí mismo, junto a la cruz. Su muerte no fue un final, fue una siembra. Y el fruto aún se recoge. Hoy pocos conocen su historia, pero sus huellas permanecen. Las comunidades cristianas en Turquía, pese a la persecución histórica, aún recuerdan a Felipe como el pionero de la fe en esas tierras. No dejó templos majestuosos, pero dejó corazones transformados. Ese era su estilo, cambiar el mundo, una persona a la vez. Pero así como Felipe enfrentó a sacerdotes paganos, hubo otro discípulo que llevó el mensaje aún más lejos, hasta los confines de la India, donde enfrentó un destino tan brutal como inesperado. Su nombre, Bartolomé. Y su historia no es para los débiles de estómago. Bartolomé, también conocido como Natanael, es uno de esos apóstoles que aparecen poco en los evangelios, pero cuya vida posterior grita compromiso radical. Fue presentado a Jesús por Felipe, y al principio dudó, pero bastó una conversación con el maestro para que dijera: «Tú eres el Hijo de Dios». Aquel que empezó con dudas, terminó con una fe tan firme que lo llevó a cruzar fronteras que pocos se atreverían a tocar. Después de la resurrección, su misión lo llevó a tierras lejanas, la India, Mesopotamia y finalmente Armenia. Cada paso enfrentaba culturas, idiomas y religiones poderosas, pero eso no lo detuvo. Su mensaje era claro: hay un solo Dios, y su Hijo se llama Jesús. En tiempos donde cuestionar la religión oficial era prácticamente una sentencia de muerte, Bartolomé habló sin temor, y los milagros le seguían. Se dice que en Armenia realizó curaciones impresionantes. Liberó a personas de enfermedades, del tormento espiritual, y muchos comenzaron a dejar sus ídolos. Esto, por supuesto, encendió la furia de los sacerdotes locales. ¿Cómo permitirse que un extranjero destruyera su sistema de creencias? La decisión fue rápida y brutal. Bartolomé debía morir, pero no de cualquier forma. Lo harían sufrir como advertencia. Fue capturado y condenado a ser desollado vivo. Sí, le arrancaron la piel mientras aún respiraba, y después lo decapitaron. Es una de las muertes más atroces registradas entre los apóstoles, pero lo más impactante es que según algunas fuentes no gritó ni maldijo. Murió con la misma dignidad con la que vivió, proclamando a Cristo. Ese nivel de fe no se fabrica, se forja en fuego. Hoy en muchas iglesias se representa a Bartolomé con su propia piel al hombro, no como un morbo visual, sino como símbolo de su entrega total. Su martirio dejó una marca tan fuerte en Armenia que siglos después el cristianismo sería declarado religión oficial del país. Lo que parecía una derrota sangrienta se convirtió en una victoria eterna. Y si crees que su historia fue extrema, espera a conocer a Tomás, el apóstol que dudó, pero que terminó fundando iglesias en el sur de la India y fue atravesado por una lanza por aquello en lo que antes no creía.
Tomás es recordado por muchos como el incrédulo, pero esa etiqueta no le hace justicia. Sí, dudó, pero no porque fuera débil, sino porque necesitaba estar seguro. No se conformaba con rumores ni apariencias. Quería tocar, ver, comprobar. Y cuando Jesús se le apareció, no solo creyó, se rindió completamente. Su duda se convirtió en una fe tan radical que lo llevó más lejos que a casi todos los demás. Después de Pentecostés, mientras algunos apóstoles se dirigían hacia el oeste, Tomás tomó la ruta contraria. Cruzó Persia y llegó hasta el sur de la India, una tierra completamente ajena a sus costumbres, su idioma y su mundo. Allí comenzó a predicar con fervor, sin importar las barreras. Y, sorprendentemente, el mensaje de Jesús encontró terreno fértil incluso entre templos hindúes y filosofías milenarias. Fundó varias comunidades cristianas en Kerala, algunas de las cuales aún existen hoy. Son los llamados cristianos de Santo Tomás. En un mundo sin WhatsApp ni aviones, ¿te imaginas el impacto de un solo hombre transformando la espiritualidad de una región entera? Lo hizo sin espectáculo, sin multitudes, solo con palabra, testimonio y compasión. Su predicación no pasó desapercibida para todos. Un día, al pie de una colina en Mylapore, actual Chennai, fue rodeado por soldados. Le exigieron que dejara de predicar. Él se negó. Y entonces lo atravesaron con una lanza. La misma mano que había tocado las heridas del Cristo resucitado, ahora era traspasada por hierro romano. El apóstol que antes necesitó pruebas, murió dando pruebas vivas de su fe. El lugar donde fue asesinado se convirtió en sitio sagrado. Se levantó una iglesia en su nombre y hasta hoy, miles de peregrinos visitan ese sitio buscando fortaleza para sus propias batallas internas. Porque la historia de Tomás nos enseña que no hay nada de malo en cuestionar, siempre que el corazón siga buscando la verdad. Y si Tomás convirtió sus dudas en acción, houve outro apóstolo que transformou sua profissão de coletor de impostos em ferramenta de evangelização. Ele não apenas pregou, mas escreveu. Seu nome era Mateus, e a pena dele ecoa até hoje. Mateu tinha todo para ser odiado em seu tempo. Era cobrador de impostos. Trabalhava para Roma, o sea, para el opresor. Era visto como un traidor por su propio pueblo. Pero Jesús, en vez de condenarlo, lo miró y le dijo, «Sígueme», y Mateo lo hizo. Dejó su mesa, su comodidad, su estabilidad, por una vida de incertidumbre y propósito. A veces, una sola invitación basta para darle la vuelta a una existencia entera. Tras la resurrección, Mateo no se quedó en Galilea, llevó el mensaje a lugares remotos, incluyendo Persia y Etiopía. En medio de tierras hostiles, con culturas y dioses diferentes, no dejó de hablar de Cristo. Predicaba a ricos y pobres, a mercaderes y campesinos. Y lo hacía no con agresión, sino con sabiduría. No solo hablaba, también escribía. Su evangelio es una joya, especialmente para los judeos convertidos. En él que vemos Jesús como Rey prometido, o cumprimento das profecías. En Etiopía, Mateo se convirtió en un referente espiritual. Multitudes acudían a escucharlo. En una de esas reuniones, mientras celebraba un servicio, fue atacado por sorpresa. Un enemigo de la fe lo apuñaló con una espada en pleno acto de predicación. No gritó, no huyó, cayó de rodillas, con la misma paz que había encontrado años atrás al dejarlo todo por seguir a Jesús. Su sangre empapó el altar, y sus últimas palabras, según algunas tradiciones, fueron una oración por el agresor. El impacto fue tal que varios testigos se convirtieron en ese mismo instante. Mateo no solo predicaba con palabras, sino con su forma de vivir y de morir. Su evangelio quedó como legado escrito, pero su muerte fue el testimonio final de que creía en lo que escribía. Hoy, el Evangelio de Mateo sigue siendo uno de los más leídos y citados del Nuevo Testamento. Es el texto donde Jesús enseña sobre el reino,
donde habla del amor a los enemigos, del perdón, del juicio y de la esperanza. Cada vez que alguien lo lee, la voz de Mateo resuena una vez más, viva, fuerte e eterna. Pero mientras él transformava o papel em palavra viva, outro discípulo sofria o peso da liderança em Jerusalém e seria jogado do templo por isso. O nome dele? Tiago, filho de Alfeu. Santiago el menor no debe confundirse con el hijo de Zebedeo. Este Santiago era discreto, sereno, pero de una firmeza implacable. Era primo de Jesús y uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Cuando los demás apóstoles salieron a evangelizar otras tierras, él se quedó en el centro del conflicto, donde la presión del poder religioso era asfixiante. Fue líder entre tensiones, persecuciones y decisiones difíciles. Tenía fama de justo. Incluso algunos fariseos lo respetaban por su vida íntegra y su devoción. Oraba tanto que, según la tradición, sus rodillas parecían las de un camello. Era un hombre de paz, pero no de silencio. Y eso fue lo que incomodó. Su influencia crecía dentro y fuera del judaísmo, y los líderes religiosos temían que todo el pueblo terminara creyendo en Jesús como el Mesías. Un día, lo confrontaron, en el mismísimo templo de Jerusalén. Lo subieron a lo alto del pináculo y le exigieron que negara a Cristo frente a la multitud. Pero él, con calma y valentía, afirmó lo contrario. Proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. La multitud enloqueció. Los líderes, enfurecidos, lo empujaron desde lo alto. Cayó pesadamente, pero sobrevivió. Aún vivo, maltrecho, ensangrentado, comenzó a orar por sus agresores, pero no hubo compasión. Bajaron corriendo y lo remataron a golpes con palos y piedras. Fue una muerte lenta, brutal, pero llena de luz. Porque mientras su cuerpo era destrozado, su alma seguía firme, perdonando, creyendo, confiando. Su ejemplo impactó incluso a algunos de sus perseguidores. Lo que debía ser un escarmiento, se convirtió en un símbolo. Santiago nos recuerda que el liderazgo verdadero no busca tronos, sino servicio, que la autoridad espiritual no se impone, se inspira, que la fe no se demuestra en palabras, sino en las decisiones difíciles. Y si Santiago murió por confesar a Cristo ante los poderosos, hubo otro apóstol que enfrentó a imperios paganos na distante Persia. Junto a él estaba Simão. E o nome desse companheiro? Judas Tadeu, o padroeiro das causas impossíveis. Judas Tadeo es muchas veces confundido con Judas Iscariote, y por eso, durante siglos, su nombre fue silenciado injustamente. Pero este Judas no traicionó. Este Judas fue fiel hasta el fin. También se le conoce como Tadeo, y fue uno de los apóstoles más comprometidos con llevar el mensaje donde nadie más quería ir. No buscaba reconocimiento, buscaba almas. Y las encontró, incluso en los rincones más duros del mundo antiguo. Su misión lo llevó a la lejana Persia, una tierra dominada por religiones ancestrales, magos y poderosos líderes espirituales. Allí predicó acompañado de Simón el Celote, y juntos formaron un dúo imparable. En medio de la resistencia cultural y religiosa se mantuvieron firmes. No solo hablaban, también vivían lo que decían. Hacían milagros, sanaban enfermos, liberaban oprimidos. Y eso, como siempre, molestó a quienes tenían el poder. Un día, los confrontaron. Les ofrecieron salvar la vida si negaban a Cristo. Judas Tadeo no lo pensó dos veces. Su respuesta fue clara. No puedo negar a aquel que me dio la vida eterna. Fue golpeado con un bastón hasta morir. No hubo juicio. Solo odio. Y una fe que ni la violencia más brutal pudo quebrar. En 1900, en ese acto final, Judas Tadeo se convirtió en un símbolo de fidelidad sin condiciones. Con el tiempo, su historia cruzó continentes. Y cuando la gente empezó a orar por causas imposibles, cuando la medicina decía, no hay más que hacer, cuando el dinero se acababa, cuando la fe flaqueaba, surgía su nombre. Hoy, millones en todo el mundo lo invocan como el santo
de las causas desesperadas. No porque él sea mágico, sino porque su fe fue inquebrantable. Hay un poder especial en ser el último recurso de muchos. Judas Tadeo se convirtió en ese refugio espiritual. Su valentía lo hizo mártir, pero su legado lo hizo esperanza. Un hombre que murió por su fe, y hoy vive en la fe de otros. No por haber evitado la muerte, sino por haberla enfrentado con dignidad y propósito. Y justo al lado de Tadeo, cayó otro apóstol, Simón, el celote, que había sido un revolucionario antes de seguir a Jesús. E terminou derramando seu sangue pela mesma verdade que antes quería impor como espada. Simón, conocido como el celote, tenía un pasado turbulento. Antes de seguir a Jesús pertenecía a un grupo radical que luchaba contra la ocupación romana. Era el tipo de hombre que creía en la libertad, aunque fuera con sangre. Pero cuando conoció a Jesús, algo cambió. No abandonó su pasión, pero redirigió su furia hacia un nuevo objetivo: transformar almas en lugar de destruir enemigos. Convertirse en discípulo no apagó su fuego, lo purificó. Dejó las armas físicas para tomar un arma mucho más poderosa: la verdad. Y junto con Judas Tadeo, se dirigió a Persia, una tierra hostil, con autoridades religiosas implacables y una resistencia feroz al mensaje cristiano. Allí predicaron, juntos, hombro a hombro, como si cada día fuera el último. Y en cierto modo lo era. Las versiones sobre su muerte varían. Algunos dicen que fue crucificado, otros que lo aserraron por la mitad. Cualquiera que haya sido el método, el mensaje, es el mismo. Simón murió por lo que creía, sin renunciar ni temblar. Murió al lado de su compañero de misión, Judas Tadeo, demostrando que el valor no siempre se encuentra en grandes discursos. A veces está en callar mientras sangras por la causa correcta. Simón representa a los que vienen de pasados difíciles, los que han sentido rabia, injusticia, deseo de venganza. Él demuestra que incluso esos corazones pueden ser redimidos, canalizados, elevados, que lo que antes era violencia puede convertirse en valentía al servicio del bien. ¿Cuántas veces subestimamos a alguien por su pasado sin ver el potencial que tienen cuando la fe entra en juego? Hoy, su nombre casi no es mencionado, pero su historia sigue gritando desde las sombras. Murió como vivió, entregado. No buscó fama ni reconocimiento. No escribió cartas ni evangelios, pero su sangre fue tinta sobre la historia. Una historia que nos recuerda que todos podemos cambiar y que los más intensos pueden ser también los más fieles. Pero mientras Simón moría por amor a la verdad, outro discípulo já havia selado seu destino de outra forma, com traição. Seu nome ficou marcado para sempre, e não por coragem, mas por desespero. Vamos falar agora de Judas Iscariotes, o traidor que terminou em tragédia. Judas Iscariote. Su nombre por si solo ya lleva una sombra. Basta mencionarlo para que el ambiente cambie. Fue uno de los 12. Caminó junto a Jesús, presenció milagros, escuchó parábolas directamente de la fuente. ¿Cómo alguien tan cercano pudo convertirse en el rostro de la traición? Esa pregunta no solo es histórica, es profundamente humana. Porque Judas no empezó como un traidor, empezó como un seguidor. Era el encargado del dinero del grupo, y aunque los evangelios sugieren que ya mostraba señales de codicia, nadie imaginaba el desenlace. Judas era uno más, participaba de todo, oraba con ellos. Pero en algún momento algo se torció por dentro. Quizás fue desilusión, ambición, impaciencia, o simplemente orgullo herido. El hecho es que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Un precio bajo. Demasiado bajo, incluso para esa época. Cuando vio lo que había provocado, el peso de la culpa lo aplastó. Jesús fue arrestado, juzgado, condenado. Judas intentó devolver el dinero, pero los sacerdotes se burlaron. Desesperado, sin saber cómo redimirse, se dirigió a un campo y se quitó la vida. No buscó perdón. Buscó desaparecer. Murió solo.
consumido por la culpa sin haber entendido que incluso para él aún había una puerta abierta. La historia de Judas es una advertencia silenciosa pero potente, porque nos recuerda que estar cerca de Jesús no garantiza una fe auténtica, que uno puede caminar con el Maestro y aún así tener el corazón lejos. Judas no cayó en un instante, se fue perdiendo poco a poco, en decisiones pequeñas que lo fueron alejando de la luz. Y quizás lo más doloroso es esto. Si Judas hubiera hecho lo que Pedro hizo, llorar, arrepentirse, volver, la historia podría haber sido distinta. Pero no creyó que merecía perdón, y ese fue su segundo error. El primero fue la traición, el segundo, no creer en la misericordia. Porque a veces el mayor enemigo del alma no es el pecado, sino la falta de esperanza. Mientras él se perdía, en la desesperación, los demás apóstoles seguían adelante, sellando sus destinos con sangre y testimonio. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? ¿De dónde vienen estos relatos? ¿Qué hay detrás de estas historias heroicas y trágicas? Es hora de mirar hacia las fuentes, las escrituras, las tradiciones y los antiguos cronistas que registraron estas vidas eternas. Cuando hablamos del destino de los apóstoles, es natural preguntarse, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Es historia o tradición? ¿Hay pruebas? La respuesta es compleja, pero fascinante. Algunas muertes están registradas en la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos, por ejemplo, el martirio de Santiago, hijo de Zebedeo. Pero más allá de eso, muchas historias vienen de lo que se llama tradición cristiana primitiva. Textos como los escritos de Eusebio, de Cesarea, considerado el primer historiador de la Iglesia, recogen testimonios antiguos que se transmitían de boca en boca antes de ser escritos. También existen los llamados Hechos apócrifos de los apóstoles, documentos no incluidos en el canon bíblico, pero que ofrecen detalles sobre las misiones y muertes de cada uno. Aunque no todos son 100% verificables, muchos coinciden, entre sí, lo que les da un peso histórico significativo. Por fuera del ámbito cristiano, historiadores romanos también confirman parte del contexto en el que estos hombres vivieron y murieron. Tácito, por ejemplo, describe con detalle las persecuciones de Nerón contra los cristianos tras el incendio de Roma. Suetonio también menciona disturbios causados por los seguidores de Cristo. Aunque no mencionan a cada apóstol, prueban que la persecución fue real, brutal y generalizada. En otras palabras, estamos ante un rompecabezas armado con piezas de diversas fuentes, bíblicas, históricas, arqueológicas y tradicionales. Es como reconstruir una historia a partir de ecos. ¿Hay mitos mezclados? Posiblemente. Pero también hay verdades que han sobrevivido al tiempo, sostenidas por la fe y respaldadas por registros que siguen asombrando a los estudiosos modernos. Y es que el martirio no era un simple castigo, era una advertencia. Para Roma, cada cristiano ejecutado era un intento de frenar un mensaje que no podían controlar. Pero el resultado fue el contrario. Mientras más mataban, más crecía la fe. Algo que ningún imperio ha logrado entender del todo. Matar el cuerpo nunca ha sido suficiente para apagar una convicción. E assim llegamos ao ponto crucial. Essas mortes não apagaram a missão. Pelo contrário, deram força ao movimento que hoje chamamos de cristianismo. Mas qual foi o verdadeiro impacto do martírio desses homens? Vamos ver agora como o sangue deles se tornou semente de fé. El legado de los apóstoles no se mide por los libros que escribieron, ni por los templos que construyeron, sino por las vidas que transformaron con su ejemplo. Morir por una causa suele ser visto como el acto final de entrega, pero en el caso de ellos, fue apenas el inicio de algo imparable. Sus muertes no apagaron el movimiento, lo avivaron. Cada gota de sangre derramada fue semilla que germinó en miles de corazones hambrientos de verdad. Las primeras comunidades cristianas no tenían catedrales, ni coros, ni libertades, tenían memorias.
Recordaban cómo Pedro fue crucificado, cómo Tomás fue atravesado, cómo Juan sobrevivió al aceite hirviendo. Y eso bastaba para mantenerse firmes, porque sabían que seguían una fe que ya había sido probada con fuego. No se trataba de cuentos, se trataba de testigos. Hombres de carne y hueso que no retrocedieron. Hoy, sus nombres se escuchan en iglesias de todo el mundo. Basílicas llevan sus nombres. Ciudades fueron fundadas en su honor. Peregrinos viajan miles de kilómetros para ver sus tumbas. En Roma, Santiago de Compostela, Chennai o Jerusalén, los lugares marcados por sus pasos siguen vivos. ¿Y sabes por qué? Porque su ejemplo no fue algo de museo. Sigue siendo actual. Sigue desafiando. Ellos no buscaron fama. Ni siquiera sabían que serían recordados. Solo sabían que no podían callar lo que habían visto y oído. Su legado no se transmite, por tradición religiosa. Se siente en lo profundo del alma cuando uno entiende que hay cosas por las que vale la pena vivir. Y también morir. Eso es lo que convierte mártires en leyendas. Y leyendas en inspiración. Cada vez que alguien enfrenta persecución por su fe en nuestros tiempos, hay una chispa de Pedro, de Andrés, de Felipe en su espíritu. Cada vez que alguien ama sin temor, perdona sin lógica o cree sin pruebas, está caminando sobre las huellas de esos hombres. Hombres comunes, hombres transformados, hombres que já não se perteneciam. E se você ainda pensa que isso tudo foi coincidência, espere até ver o que conecta todos esses destinos. Porque por trás do sofrimento, havia um propósito. E o verdadeiro impacto dessa fé só pode ser compreendido olhando para quem eles eram e quem nós podemos nos tornar. Quando uno mira com atenção a vida de los apóstolos, não vê super-héroes ni semidioses. Vê hombres. Hombres com miedos, com errores, com dudas, pero también con propósito. No eran sabios reconocidos ni guerreros admirados, eran pescadores, cobradores, rebeldes, artesanos, y eso es precisamente lo que los hace tan cercanos, porque si Dios usó a ellos, también puede usarte a ti. Ellos no sabían que cambiarían el mundo, solo sabían que no podían seguir igual después de haber conocido a Jesús. Y cuando el miedo llegó, porque llegó, lo enfrentaron. Cuando la muerte se acercó, porque se acercó, no se rindieron. Lo que los sostenía no era una religión, era una convicción ardiente, esa clase de fe que no se explica con palabras, sino con actos. La historia cristiana no se escribió desde palacios ni bibliotecas. Se escribió en cárceles, en desiertos, en catacumbas. Se escribió con sangre, sudor y lágrimas. Y cada letra fue firmada por gente que estaba dispuesta a darlo todo. ¿Y por qué? Porque habían descubierto que hay una verdad más fuerte que el miedo, más fuerte que el poder, más fuerte que la muerte. Hoy, vivimos en un mundo lleno de opciones, de voces, de caminos, pero pocas cosas siguen inspirando como la historia de estos 12, no por lo que lograron, sino por lo que entregaron. Nos enseñaron que el éxito verdadero no está en cuánto se gana, sino en cuánto se está dispuesto a perder por algo eterno. Esa es la fe que no se apaga con el tiempo. Y esa fe no se quedó en ellos. Pasó a otros. Se multiplicó. Y llegó hasta ti. Si estás leyendo esto, no es por casualidad. Es porque su legado sigue latiendo, tocando corazones, sacudiendo conciencias. Porque la llama que ellos encendieron hace más de 2000 años aún sigue viva. Y tal vez, hoy te está llamando a ti. Pero antes de que respondas a ese llamado, vamos a retroceder un paso. Porque esta historia, aunque parece clara, guarda una entrada poderosa, una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Porque, ¿qué hay detrás de un título como El sacrificio final de los 12 seguidores de Jesús? Después de escuchar cómo vivieron y cómo murieron los 12 apóstoles, hay algo que no puedes ignorar. Ellos no fueron mártires por accidente, fueron mártires por decisión. En un mundo donde todos quieren vivir más, ellos eligieron morir mejor. ¿Y tú? ¿Por qué causa estás dispuesto a incomodarte? ¿Qué mensaje estarías dispuesto a llevar, incluso si no te aplauden?
Ellos no tenían plataformas, ni seguidores, ni estabilidad, pero tenían algo que no se compra: propósito. La fe que transformó al mundo no nació en catedrales, nació en corazones decididos. Y si hoy sientes que tu vida necesita dirección, que te falta fuego, que ya nada te conmueve, tal vez lo que te falta no es motivación, tal vez te falta convicción. ¿Estás dispuesto a dejar algo atrás por lo que crees? ¿A renunciar a la comodidad para vivir algo que realmente valga la pena? Esa es la pregunta que marcó a Pedro, a Tomás, a Juan, y hoy te alcanza a ti. Porque el cristianismo verdadero no es solo una religión, es una revolución personal. No se trata de repetir frases, se trata de vivir con coraje. Y ahora, te invito a hacer algo simple, pero poderoso. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No para inflar números, sino para que cada semana sigamos profundizando en estas historias que el mundo moderno intenta olvidar. Aquí no solo vas a encontrar contenido, vas a encontrar verdades que despiertan. Déjame un comentario. ¿Qué historia de estos apóstoles te impactó más? ¿Hubo alguna que te hizo ver tu vida desde otra perspectiva? Quiero leerte. Quiero que este espacio sea más que información. Quiero que sea transformación. Y recuerda, no necesitas ser perfecto para empezar. Solo necesitas estar dispuesto, porque a veces, los que cambian el mundo, comienzan simplemente diciendo, sí.